Buenas tardes, profesor. Aquí el grupo de la carga electrónica le vamos a presentar el funcionamiento de nuestro proyecto. Este es el diseño que realizamos. Primeramente, pues, acércate acá para enseñar. Tenemos la parte de control, que sería la conexión del Arduino con la micro SD y el DAC. Pasamos a la parte del amplificador, de ahí a los MOSFET y tenemos el punto de carga. Entonces, la parte de adelante tenemos los bornes de conexión. Tenemos el punto de los amplificadores, que son de 12 voltios, el de la carga y la parte del ventilador. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del circuito. Primeramente, pues se energiza el circuito con el switch y esto ya se le colocaron los valores en la micro SD. Seguidamente estos fueron procesados por el Arduino y enviados al DAC para que este voltaje fuese amplificado pues en el circuito de amplificación. El voltaje de aquí es el que llega al gate de los MOSFET y provoca que se dé una corriente drenaje fuente mediante una fuente de prueba establecida previamente. Se pueden observar los valores de corrientes a medida que se va amplificando el voltaje que sale del DAC. Como ya mencioné, estos voltajes pueden ser colocados o programados pues al gusto de la persona. En nuestro caso lo programamos en saltos de 0.2, desde 0.2 hasta 3, y como se observa en la pantalla, da también la medición del voltaje real, que sería en la salida del drain, y la corriente para ese valor de el voltaje eh, inyectado pues en el DAC. Y finalmente también se cuenta con un pequeño ventilador para controlar lo que vendría siendo la ventilación del circuito. Buenas tardes, vamos a explicar lo que sería el proyecto del curso, que en este caso sería una carga electrónica programable. En este grupo estamos conformados por mi persona José Cedeño, Richard Cubilla, Kenen Rodríguez, Justin Sánchez, Gary Williams y Fernando Zambrano. Como introducción, se diseñó una carga electrónica variable controlada por el Arduino. Esto permite regular con precisión el consumo de corriente en circuitos eléctricos para las pruebas de fuentes de alimentación, baterías y también otro tipo de dispositivos. Esto se da mediante la utilización de MOSFET, microSD, un DAC y amplificadores para controlar la corriente. Mediante medición en tiempo real, también tenemos disipación térmica y protección. Bueno, para llevar a cabo nuestro proyecto hicimos una metodología. Para esto, primero, como primer paso, tenemos la construcción del sistema experimental, donde se definió un diseño básico tipo diagrama de bloques, donde se muestran las partes básicas que debería tener el proyecto a desarrollar para cumplir con los requerimientos planteados. Bueno, inicialmente, como vemos en la imagen, tenemos una fuente de alimentación, de ahí tenemos la micro SD, pasa al Arduino, del Arduino al DAC y del DAC al amplificador operacional. De ahí del amplificador operacional entra al gate del MOSFET y también va al source. La parte del drain del MOSFET se conecta a la carga y de ahí entonces se da la medición de salida. Bueno, de complementación del diagrama de bloque, entonces hicimos lo que sería el diseño final del circuito. Esto se logra con el fin de intentar tener un rango de 0 a 5 amperios. Como observamos en la figura, ese vendría siendo nuestro circuito implementado. En este punto iniciamos del Arduino 1, que este transforma los valores que le da la micro SD y lo pasa a la entrada del DAC. Del DAC pasa al amplificador
y en este punto tenemos una ganancia de 2.5. Y bueno, tenemos lo que sería el amplificador seguidor, y bueno, en este amplificador seguidor se conecta la parte del gate, que como tenemos 4 MOSFET en paralelo, lo que se realizó fue un tipo de nodo por cada salida del MOSFET. Y entonces de la salida del amplificador operacional entra al gate, también del amplificador operacional entra al source, y en este source tenemos la resistencia de potencia en paralelo, que tenemos 2 ohm teniendo un total de 0.5 ohmios, y esta se encarga de la disipación de calor por la corriente de carga. Y en la parte del drain tenemos la conexión de carga, y por último tenemos la parte del divisor de tensión, que de esta salida entonces se conectaría al Arduino para la lectura de salida. Vamos a hablar un poco sobre la metodología de nuestro proyecto, donde en el diseño implementado hablaremos un poco sobre la función de cada componente, empezando por la tarjeta microSD. En el primer paso, esta tarjeta microSD permite lo que es seleccionar las corrientes que queremos almacenar en la tarjeta para que el Arduino seleccione los voltajes y enviará esa señal al DAC. Luego el DAC recibe lo que es la señal digital del Arduino y este la convierte a una señal analógica. Esta señal analógica va a estar conectada a un amplificador, que este va a tener una configuración para aumentar lo que es el voltaje. Ahora vamos a hablar sobre el amplificador operacional en modo no inversor. En modo no inversor quiere decir que la señal de salida tiene la misma polaridad que la señal de entrada, donde vamos a dividirlo de la siguiente forma. La señal de entrada viene del DAC, que manda el voltaje que se le asignó, y luego en la señal de salida, este voltaje de salida va a ser el amplificado con la ganancia que se le asignó a nuestro amplificador. Esa relación de ganancia se obtiene por la ecuación que observamos ahí, que es 1 más R2 entre R1 en el arreglo de resistencia para obtener la ganancia que nosotros queremos. Entonces, esa ganancia garantiza que la señal de control generada por el DAC sea adecuada para activar los MOSFET, ya sea en la región de corte o en la región de saturación. El siguiente componente es el amplificador operacional en modo seguidor. Este va conectado después del amplificador en modo no inversor, donde ya viene la señal amplificada, y este seguidor se utiliza básicamente para aislar la fuente de la carga, dado que este protege el circuito de entrada proveniente del DAC de las demandas de corriente de la etapa de potencia, básicamente como una protección. Luego, proporciona mayor capacidad de corriente, es decir, para manejar la etapa de potencia sin afectar la señal de control y que no haya interferencia. También mantiene el voltaje sin amplificar, dado que el modo seguidor tiene una ganancia de 1, y así se puede tener una mayor capacidad para manejar corriente. Y por último, controla MOSFET o dispositivo de potencia de manera eficiente sin afectar la señal original ni crear distorsiones en la señal. Ahora bien, pasando a la etapa de amplificación, el voltaje amplificado procedente entrará al gate de nuestro MOSFET. Estos MOSFET se colocaron 4 en paralelo pensando primeramente para la disipación de potencia, ya que así evitaríamos sobrecalentamiento y no comprometeríamos la eficiencia del propio circuito. Y también esto reduciría la resistencia RDS del propio MOSFET. El voltaje que entra al gate, esto nos permitirá controlar corriente de carga conectada en el drain. Es decir que fluirá una corriente procedente del drain source y a través del gate con los niveles de voltajes. Asimismo permitiremos que la corriente fluya, sea mayor o sea menor. Es decir que si colocamos un voltaje de 5 voltios en el gate, tendremos menor corriente, a diferencia que si aplicáramos 12 voltios en el gate, la corriente sería mucho mayor. Una vez controlada los niveles de corriente que pasan a través del drain source por medio del voltaje aplicado en el gate del MOSFET, la carga de prueba se colocará en el drain. Esta carga de prueba se mantendrá a un voltaje constante.
A medida que se cambian los niveles de voltaje en el gate, asimismo cambiarán los niveles de corriente. A medida que cambien los niveles de corriente, irá aumentando o disminuyendo en base al voltaje aplicado en el gate del MOSFET. A través de la ley de Ohm, utilizando el voltaje constante aplicado de la carga menos el voltaje del drain, entre la resistencia de potencia aplicada, en que en nuestro caso utilizamos 4 resistencias de 10 watts de 2 ohms cada uno, 4 en paralelo, nos darían 0.5 ohms. Entonces, al dividir esta resistencia con la resta de los voltajes ya mencionados, obtendríamos la corriente drain source que está fluyendo por nuestro circuito. Una vez realizados los cambios en el gate y obteniendo corrientes diferentes, asimismo tendremos una caída de voltaje. El voltaje de salida lo mediremos a través de un divisor de tensión, donde este divisor de tensión contará de dos resistencias, la resistencia R1 y la resistencia R2, que a su vez este voltaje será llevado a un circuito de protección donde contaremos con dos diodos Zener IN4148, donde las respuestas de estos diodos son mucho más rápidas. Esta protección nos servirá para proteger el circuito de medición, el Arduino, de sobrevoltajes, voltajes que excedan los 5 voltios, ya que este circuito de protección se encarga de recortar estos voltajes que estén por encima de los 5 voltios, así manteniendo la protección segura de nuestro Arduino, para evitar que se queme. Resultados obtenidos. Una vez determinados los valores en el DAC, fue posible calcular cuánto fue el voltaje en la salida sobre la carga y el voltaje de salida en el drain de los MOSFETs. De esta forma, para este pequeño estudio se tomaron 6 valores en saltos de 0.5 para hacer una prueba del funcionamiento correcto del circuito, obteniendo así para 0.5 el valor en el DAC, el más pequeño, una corriente medida de 0.9, y para un valor más alto de 3, una corriente de aproximadamente 5 amperios. Los resultados obtenidos muestran que el sistema respondió de manera precisa a los ajustes de la señal del DAC desde el inicio de la carga, es decir, cuando el valor más pequeño que se introdujo fue de 0.5, la corriente aumentó de manera proporcional al incremento del valor de control. Esto se puede observar primeramente en la gráfica superior de la derecha, cuando el voltaje más pequeño fue de 0.5, se obtuvo una corriente de 0.9, y el voltaje más alto, al ser de 3, se obtuvo una corriente aproximadamente de 5 amperios. En la gráfica se presenta el voltaje amplificado que proviene del DAC. De igual forma, en la gráfica de la derecha inferior se observan el voltaje de salida versus la corriente también de salida. Esta corriente está delimitada por los valores que provienen del DAC. Si desearíamos incrementar las iteraciones o los puntos a graficar, estarían delimitados por los puntos, el primero y el último, que sería cuando la corriente es de 0.9 y de 5 amperios. Y finalmente, en la gráfica inferior de la izquierda se puede observar un perfil de voltaje de salida versus la corriente. Esto se hace simplemente para verificar que a cada valor constante que uno deseara producir en la carga es posible graficarlo para demostrar el control de la corriente a medida que uno va cambiando el voltaje en el DAC. Bueno, a continuación veremos lo que son los resultados de disipación térmica en los MOSFET. En este caso se empleó el sensor de temperatura LM35 para monitorear las temperaturas de los MOSFET durante las pruebas de carga. El sensor LM35 es un sensor de temperatura que proporciona una salida lineal con una relación de 10 milivoltios, lo que facilita las mediciones de temperatura de manera sencilla. El método empleado para las mediciones fue conectar el sensor en el punto de interés que eran los MOSFET para determinar la temperatura de los mismos cuando se le aplicaban las cargas de 0 amperios hasta los 5 amperios. En este caso se muestra en el gráfico de la derecha cómo aumenta la temperatura a medida que la corriente aumenta. Se destaca también que el valor máximo alcanzado fue de 5 amperios
y la temperatura en los disipadores se mantuvo estable sin sobrecalentamientos. Bien, ahora vamos a ver lo que son los disipadores de calor y el ventilador. Cabe destacar que al tener 4 MOSFET en el circuito se necesitaron 2 disipadores de calor y un ventilador que fueron esenciales debido al calor generado por las pérdidas de potencia en los MOSFET, ya que cuando estos están operando en la región lineal como resistencias controladas, una corriente fluye a través de ellos generando calor debido a su resistencia interna RDS. Entonces, esto reduce las temperaturas de los MOSFET manteniéndolos dentro de los rangos al implementar disipadores de calores y ventilador. Sin un disipador, el calor se acumula rápidamente en el MOSFET llevándolo al fallo térmico. Aunque el disipador puede ser suficiente en algunos casos, la corriente y las potencias disipadas son elevadas. Se necesitará un ventilador para mejorar el flujo de aire. Entonces el ventilador aumenta la transferencia de calor y mueve el aire fresco sobre los disipadores, mejorando la eficiencia del enfriamiento. También evita puntos calientes uniformes alrededor de los componentes. Entonces, el uso combinado de disipadores y ventiladores garantiza que los MOSFET puedan manejar las corrientes elevadas de manera segura y eficiente, extendiendo la vida útil del sistema. Como siguiente punto tenemos los resultados de estabilidad y precisión del control. La estabilidad se evaluó observando si la corriente y el voltaje se mantenían dentro de los valores deseados sin fluctuaciones significativas durante las pruebas. Entonces la precisión se evaluó comparando los valores de corriente y voltaje medidos con los valores de referencia calculados a partir de las señales de control del DAC. Entonces, se realizaron varias pruebas con diferentes niveles de corriente que fueron controladas por el Arduino mediante las señales enviadas al convertidor analógico digital. Se midieron las respuestas de corriente y voltaje usando un multímetro de precisión. Entonces, como podemos ver los resultados en la tabla, tenemos el control del DAC, que es el voltaje introducido al mismo controlador, tenemos la corriente esperada, la corriente medida y la desviación. Entonces, por ejemplo, para el primer valor introducido al DAC de 0.5 voltios, la corriente esperada se supone que era de 0.9 amperios, pero al medirla con el multímetro tenemos un resultado de 0.93 amperios. Por lo tanto, tenemos una desviación de 3%. Vamos haciendo lo mismo para cada uno de los valores introducidos al DAC, en este caso de 0.5 hasta 3 voltios, y vemos cómo va variando la corriente. En cuanto a la seguridad y protección en la salida del circuito, tenemos lo que vendría siendo la protección contra corriente inversa o polaridad invertida. Su configuración es básicamente colocar los diodos, dos diodos en paralelo a la carga orientados en inverso, de manera que cuando se aplica una polaridad inversa accidentalmente el diodo conducirá protegiendo el resto del circuito. De esta manera se evitan daños en el circuito de control como en el Arduino y en los MOSFET. Es decir, si por algún error se induce una señal con polaridad invertida, el diodo se asegura de que esto no pase al MOSFET, bloqueándola de manera efectiva. Entonces, para ello, utilizamos el diodo 1N4148, se usó en paralelo con la línea de señal para desviar picos no deseados hacia tierra o bloquear polaridades incorrectas. Esta configuración desvía los picos transitorios cuando ocurre un voltaje que excede el valor normal de la operación de la señal, como la que envía el DAC al diodo, entra en conducción desviando este pico a tierra y evitando que llegue al amplificador y a su vez al MOSFET. Entonces, estas dos configuraciones son pull down, que básicamente garantiza que cualquier señal residual se descarga rápidamente, estabilizando la línea en un estado de bajo voltaje cuando no hay señal activa, y también la configuración pull up, que ayuda a mantener la señal en un estado de alto voltaje cuando no hay señal activa, evitando fluctuaciones que puedan interpretarse como activaciones. Luego de finalizar la construcción de la carga electrónica programable, se lograron cumplir con los objetivos del proyecto, que básicamente fue simular condiciones de carga eléctrica con aplicaciones prácticas en la evaluación y prueba de fuentes de alimentación, como baterías y dispositivos electrónicos. La integración de componentes como el Arduino, el DAC y los MOSFET en paralelo, junto con el sistema de monitoreo, disipación térmica y protección, permitieron alcanzar una corriente de carga de hasta 5 amperios de manera precisa y controlada. Por ende, los resultados muestran una alta estabilidad y linealidad en relación entre el control digital y el comportamiento de la carga, lo que refuerza la eficacia del diseño.